De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio. En mi caso, transmitiendo desde Cañipiedra, Bonao, aquí a orillas del río Jima, y don Conserrate, lo que posibilita la tecnología de hoy. Así es que, Conserrate, saludo. Saludos, Alfonso, ¿qué tal? Muy bien, ahí lo saludan, ese muchachón. A ver si él se reporta también para que le hagamos una entrevista. Sería interesante. Sería interesante. Conserrate, hay una opinión de Elías de Acosta Matos, un gran intelectual cubano que radica en el país desde hace 7, 8 años, que me llamó mucho la atención. Elías es un cuadro político del Partido Comunista de Cuba y no ostenta ninguna función pública oficial de aquella organización. Es un hombre con una militancia revolucionaria a toda prueba. Fue en su momento presidente del Ateneo en Santiago de Cuba, del Ateneo cubano, y luego fue director de la Biblioteca Nacional de Cuba, y fue en su momento también secretario de cultos en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y está aquí como investigador. Es un filósofo, historiador, que tiene una larga hoja de publicaciones, de investigaciones. Ha publicado 14, 18 libros y afirmó, de acuerdo a lo que leí esta madrugada en el periódico Nacional, que República Dominicana tiene una tarea de gigantes frente al tema haitiano, la de hacer respetar su territorio, organizar la inmigración, legalizar las cosas y ayudar en lo posible, porque no puede desligarse del vecino. Y dice que Abinader está desarrollando una política con un sentido de coherencia y dando el aldabonazo necesario, tocando la puerta de la conciencia universal y de la conciencia moral, que si Haití fracasa, fracasa la humanidad, fracasa la civilización. Es una opinión interesante que emite Elías de Acosta Matos, un humanista, viendo a profundidad como él está viendo la problemática haitiana, la crisis haitiana, la historia de Haití, un pueblo que merece mejor suerte, y viniendo el comentario, la opinión, el análisis sosegado de un hombre como Elías de Acosta Matos, es interesante porque no tiene ninguna parcialidad, ve la cosa con mucha objetividad, con mucho humanismo, pero también con un gran amor a este pueblo que lo ha acogido, al pueblo de Máximo Gómez, al pueblo dominicano. Así es que es una intervención sin desperdicio, que el pueblo dominicano y los estudiosos dominicanos debemos verla con la debida profundidad y sopesarla. Está ahí en el periódico El Nacional de hoy, lo vi en la parte digital, pero es de alguna manera un llamado de atención a la clase política y pensante de la República Dominicana, que en la opinión de Elías de Acosta Matos, Abinader ha estado haciendo un esfuerzo internacional universal de esa perspectiva moral y merece un respaldo en esa dirección. Quería plantear eso porque me llamó mucho la atención esta opinión de Elías de Acosta Matos. Es una opinión muy interesante, don Alfonso, puesto que estaba leyendo en el Diario Libre que esta organización, el PMA, que se encuentra en Haití distribuyendo alimentos a la clase depauperada haitiana, se encuentra sin presupuesto para continuar realizando la labor humanitaria que está realizando en la hermana República de Haití. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas que ha propuesto varias formas de ayuda, en la actualidad todavía no ha tomado ninguna determinación al respecto de llevar ayuda humanitaria a Haití. Y esto que dice Elías de Acosta, que es investigador en el Archivo General
de la Nación y que he estado en la puesta en circulación de un par de sus textos investigativos, y que tiene un canal también todos los jueves donde da cátedras sobre diversos tópicos, es muy atinada en el sentido de que la comunidad internacional se ha desentendido del problema haitiano que ellos mismos crearon. Es un problema que no lo crearon los haitianos, sino que lo creó la comunidad internacional, que lo creó Canadá, que lo creó Estados Unidos, que lo creó Francia, que lo creó Alemania, y esos países que son lo denominado comunidad internacional y que también forman parte del G7, de los 7 grandes países, de las grandes economías del mundo, se han lavado las manos como Pilatos después que sumieron en la miseria al hermano pueblo haitiano, y ahora no quieren saber para nada, como dirían los propios franceses, pas du tout, no quieren nada con la situación que está viviendo el pueblo haitiano, don Alfonso. Mire, Ponserrate, hay muchas aristas ahí para la discusión. Usted refería al tema de Naciones Unidas, el plan de ayuda que se queda sin recursos. No le dé un pescado, enséñenlo a pescar. El problema de Haití, en lo esencial, no se resuelve con un plato de comida. No es que no sea un pueblo hambriento. En Haití hay mucha hambre, porque Haití en este momento produce muy poco, para yo no decir que no produce nada, pero produce muy poco. ¿Y cuántos años tiene el programa de ayuda de Naciones Unidas en Haití? 5, 10, 20, 30, 40 años. ¿Y qué han resuelto? Nada. Porque en Haití la situación cada día es mucho más grave. Es decir, a Haití hay que dar una asistencia diferente. Es una asistencia por la democracia, para la democracia, por la recuperación institucional y el fortalecimiento de esa recuperación institucional. Y a Haití hay que irlo a ayudar levantando su aparato productivo, levantando sus recursos naturales, recuperándolo, sembrando las montañas y el llano. No es que lleven 80 o 100 quintales de trigo o de maíz o de arroz, o que lleven 20 toneladas de carne de cerdo o de aceite. No, no es que eso no haga falta, pero eso no resuelve nada. Resuelve el hambre de un día, de 2 días, pero los días pasan y el hambre continúa, la crisis continúa. Entonces, ese no es el camino para llegar a Roma en el caso Haití. La ayuda tiene que ir en otra dirección, en la dirección de recuperar la institucionalidad, la estabilidad política, democrática, el fortalecimiento institucional y recuperar de alguna manera o ayudar a recuperar todo el aparato productivo nacional o recuperar la foresta, las montañas, que puedan sembrar, construir una que otra presa para producir energía, para poder irrigar los campos, para agua potable que no tienen. En Haití, Aristóteles, están haciendo galletas de barro, de tierra, y se le están comiendo. Eso ha sido un hecho público. Eso se ha publicado muchas veces. Ahí en la zona de Cabo Haitiano se hacen galletas de tierra, de barro, y se la comen. Solo el pueblo más pobre de África puede compararse con la miseria que está viviendo el pueblo haitiano. Que Naciones Unidas diga que está sin recursos para seguir asistiendo a Haití con un plato de lentejas, ese no es el camino. Ese no es el camino. Y la comunidad internacional, si es que se puede hablar de una comunidad internacional, lo sabe, pero está apostando a otra cosa, porque están castigando históricamente al pueblo haitiano porque se atrevió a desafiarlo, a que siendo un pueblo de negro, de esclavo, pobre, lo desafió y lo venció en el caso del Imperio francés, y eso no se lo perdonan al pueblo haitiano. Por eso lo tienen pateado, ninguneado y en la más absoluta de la pobreza, de la miseria. Naturalmente, nosotros, aún siendo conscientes de eso,
tenemos también que entender que tenemos derecho a ejercer nuestra soberanía frente a un chiquito y pobre en el que tenemos que ser solidarios, pero también igual defender nuestra soberanía frente al rico, frente al poderoso, defender nuestra identidad, nuestra cultura, porque lo otro es que nosotros nos disolvamos en la propia miseria y la propia violencia que tiene el pueblo haitiano, la anarquía que tiene el pueblo haitiano, y el pueblo dominicano no puede llegar hasta eso. Una cosa es ser solidario y otra es perder nuestra propia seguridad interna, nuestro propio territorio, nuestra frontera, nuestra identidad, nuestro símbolo, porque como van las cosas, lo vamos a perder todo. Por eso, Elías Acosta Matos dice, en esa opinión que emitió o que se publicó ayer, que el pueblo dominicano tiene que seguir echando a esa pelea sin desmayar, sabiendo que son nuestros vecinos y que debemos ser solidarios. Pero el propio Elías Acosta Matos dice, en la medida de la posibilidad del pueblo dominicano, porque él conoce mejor que usted y que yo las dificultades que tenemos nosotros como pueblo, porque es un estudioso. Entonces esas cosas son interesantes, planteadas por un ente intelectual como Acosta Matos, que no tiene nada en contra ni de Haití, ni de Dominicana, ni de ningún otro pueblo. Simplemente defiende valores, defiende principios y defiende derechos, en este caso los derechos del pueblo dominicano, sin dejar de expresar su voz solidaria con el pueblo haitiano y de reconocer los méritos históricos del pueblo haitiano. Así que quería plantear eso, Ponserrate, aclarar que el canal de YouTube que tiene Elías Acosta Matos transmite todos los días, ahora mismo de 8 a 9 de la noche. Es un canal de YouTube, Pensar la Historia. Se puede conseguir con ese nombre en YouTube, Pensar la Historia, Elías Acosta Matos. Yo lo veo con mucha frecuencia. Antes lo veía diario, pero ya no puedo. Lo veo en tiempo diferido, sí lo sigo. Un gran intelectual, un hombre muy lúcido y un amigo de Voz para el Cambio, que lo hemos tenido aquí varias veces en el programa. Adelante, Ponserrate. Bueno, Alfonso, es un tema recurrente, el tema haitiano. Vamos a tener que tratarlo casi cotidianamente. El gobierno, por un lado, hace lo correcto y por el otro lado mete la pata. Con relación a las repatriaciones, hace lo correcto porque todos los estados, incluso la Unión Europea, vive repatriando inmigrantes ilegales. Incluso vi en el Reino Unido que están metiendo en una barcaza en alta mar, en una barcaza enorme, a los inmigrantes africanos que llegan al territorio y los mantienen ahí para no dejarlo entrar al territorio, los mantienen en alta mar como prisioneros para depurarlos. Ellos dicen que lo tienen en depuración para decidir quiénes pueden entrar a tierra firme y a quiénes van a deportar. Es decir, que el tema de la inmigración no es un tema único de República Dominicana. En Estados Unidos a los niños los tenían enjaulados para después deportarlos a sus respectivos países en Centroamérica. Y nosotros acá estamos haciendo lo que podemos. Lo que pasa es que el trasiego fronterizo es imparable porque las autoridades que están para frenar el acceso de inmigrantes ilegales son los que dan la aquiescencia para que esa inmigración ilegal sea diaria y cotidiana y no tenga ningún tipo de cortapisas para pasar al territorio nuestro, don Alfonso. Y esa es la realidad que nosotros tenemos. Por un lado, repatriamos, pero por el otro lado, permitimos, somos permisivos. Las autoridades son permisivas con el trasiego de indocumentados para nuestro país. Para nosotros el caso es mucho más que grave. El presidente de la República anda con su canciller
pidiendo solidaridad con el pueblo haitiano, pidiendo ayuda para Haití. Desde Haití hay fuerzas, hay voces que lo condenan porque ellos dicen que no le han pedido a Abinader que sea su vocero en la arena internacional. Para los haitianos o para un sector del pueblo haitiano, un sector político del pueblo haitiano, lo que haga República Dominicana es palo, y lo que no haga, palo. Como se dice en Dajabón, palo si boga y palo si no boga. Repatriamos. Para muchos lo que es un negocio desde la esfera militar. Se produce la repatriación de una cantidad X de haitianos, 20,000 haitianos en 3 meses. Pero en esos 3 meses entonces entran 28,000. Y una gran parte de los que son repatriados vuelven a ingresar y se convierte aquello en un negocio. Porque ese haitiano, para poder regresar, tiene que pagar dinero. Dinero que le cuesta mucho esfuerzo producirlo. Y tiene que privarse de consumir cosas esenciales para poder ahorrarlo. Es terrible. Es un cuadro inhumano también, porque falta coherencia en la aplicación de política en la República Dominicana. Eso está ahí, eso es una gran verdad. Pero también, ¿qué hacen los otros países que nos reclaman a nosotros que aceptemos a todos los haitianos? Que ellos los expulsan. ¿Qué hacen en las islas del Caribe, que son parte del CARICOM, mecanismo desde el cual nos condenan a nosotros, pero ellos no reciben a los haitianos? Y hubo una de esas islitas que vimos la fílmica, los videos, que metieron en una especie de jaula a cientos y cientos de haitianos, repatriarlos. Allí iban ni parados ni sentados, iban doblados como si fueran animales, que hasta los animales merecen mejor trato. ¿O qué hicieron en Estados Unidos frente a la migración haitiana o a los inmigrantes haitianos? ¿O qué ha pasado en Brasil? ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en Panamá? ¿Qué pasa en Europa con los haitianos? Desde Europa se juega, se apuesta a dar facilidad a los dominicanos para que vayan para Europa y despoblar de alguna manera el territorio dominicano con dominicanos para que entonces los haitianos pasen a ocupar esto. Porque resulta y viene a ser, dígame usted, ¿qué país en el mundo quiere a los haitianos? En África, creo que fue en Angola, le ofrecieron 100,000 kilómetros cuadrados para que mudaran su república para allá. Y los haitianos dijeron que no. Y le iban a construir físicamente su república. Y dijeron que no. Es decir, entenderse con los haitianos es difícil. Y nosotros entendernos con Estados Unidos y con los demás que nos condenan, incluido lo de CARICOM, también es difícil en cuanto al tema Haití. Pero voy más lejos, Monserrate. Para nosotros mismos los dominicanos, entendernos y ponernos de acuerdo de un tratamiento en términos de política frente a Haití, también es muy difícil. Es decir, República Dominicana, por lo visto y con lo que se ve en términos de los últimos 50 años, es un país inviable por el tema insular. Es algo más que grave. Bueno, Alfonso, esa, como diría un historiador griego, tenemos esa espada de Damocles sobre nuestra cabeza y en cualquier momento nos cae y nos hiere y nos mata, porque ya todos sabemos que el gobierno haitiano es inviable, que Ariel Henry no gobierna a nadie, que solo gobierna para una oligarquía que está a su alrededor, esperando sacar provecho a la crisis que tiene el gobierno haitiano y pidiendo abiertamente una intervención militar extranjera a su propio territorio. En la última reunión del CARICOM participaron organizaciones políticas del pueblo haitiano tratando de buscar un entendimiento para hacer una agenda para un próximo torneo electoral participativo y no pudieron ponerse de acuerdo. Las diferencias fueron demasiado fuertes y no pudieron ponerse de acuerdo para hacer una agenda hacia un proceso electoral viable
y volver a la constitucionalidad en el hermano pueblo haitiano. Entonces, ¿cuál es la salida, don Alfonso? No la veo por ahora. Hay que procurar afinar mejor la puntería internamente de los dominicanos. Con toda la diferencia, buscar puntos en común para el abordaje de la crisis haitiana y de la relación nuestra con Haití. El gobierno debe seguir proclamando la solidaridad internacional. No le van a hacer caso, porque el tema Haití no interesa a la llamada comunidad internacional. O se lo digo a la inversa. Para el caso Haití no existe comunidad internacional. Oiga, para el caso Haití no existe comunidad internacional. El gobierno, o el que venga, debe seguir con esa prédica. Pero tenemos que repensar nosotros como dominicanos cuál es la solidaridad material, concreta, que debemos y podemos dar a Haití en materia de reforestación. Si Haití no reforesta, vayamos nosotros a reforestar en Haití, en un acuerdo, por supuesto, con el gobierno y teniendo nosotros la garantía de seguridad para hacer esa labor. Tenemos que reforestar Haití, porque mientras Haití siga deforestando y haya menos en Haití, más van a necesitar de República Dominicana. En Haití hoy, el 90% de los alimentos que ellos tienen que cocer, que cocinar, es con leña o carbón vegetal. Y ellos no tienen leña en Haití. No, si no tienen leña, no tienen cómo hacer carbón. Todo eso va de República Dominicana en un trasiego ilegal. Ilegal porque el gobierno lo permite o se hace el de la vista gorda. Nuestro. Y a la hora que haya un gobierno que quiera cerrar el paso a ese trasiego, lo consigue de una vez Ponserrate. Eso no tiene problema. Con un simple celular inteligente usted monitorea la isla. Entonces, hay que pensar en una solidaridad material con Haití. En Haití, que tenga un efecto en el tiempo. Lo de la ONU no va a resolver nada. El adagio, creo que es chino el adagio, no me dé un pescado o no le dé un pescado al pobre, enséñalo a pescar para que tenga pescado siempre. El pescado regalado se lo come y ya, el problema permanece. Ahí se lo dejo. Bueno, ese tema va a ser recurrente, don Alfonso. Y nosotros no tenemos una varita mágica para decidir qué hacer. Y Haití por sí mismo no va a poder salir a camino porque necesita de recursos económicos y necesita de una inversión, una fuerte inversión social y una estabilidad institucional para poder salir adelante y para poder aceptar la ayuda que usted ofrece de ir a reforestar ese país. Porque si se lo ofertamos ahora, van a poner cortapisas y van a decir que no nos necesitan. ¿Qué nosotros vamos a hacer para allá? Es decir, también tenemos ese problema por el medio, que cualquier tipo de ayuda que provenga de los dominicanos hacia Haití, hay un grupo de haitianos, un grupo de políticos y empresarios haitianos que inmediatamente se opone, don Alfonso. Entonces es una situación insostenible. Hay salida. Se puede plantear un bloque pequeño de naciones, 3, 4 naciones, que auspicien esta actividad y que República Dominicana ponga las plantas. Lo puede encabezar Cuba, lo puede encabezar Jamaica, lo puede encabezar Venezuela. Si lo encabeza Cuba, Venezuela, no hay ningún problema y que República Dominicana ponga todas las plantas y los recursos necesarios. Porque a República Dominicana le conviene reforestar Haití. Y a Haití le conviene que República Dominicana esté reforestada, porque es una misma cuenca. Si aquí llueve, algo cae en Haití. Porque cuando el Artibonito muera, como va a morir, con todo el tema minero, en Haití no hay esperanza de vida. Pero bueno, gracias Ponserrate por estar ahí. Gracias a Voz para el Cambio y a usted como productor por permitirme siempre conversar con los amigos oyentes
de estos temas diversos. Hasta mañana. Mañana don José Ismael lo espera usted con el tema internacional. Natanael, muchas gracias. Hasta mañana.